que proteja la zona fronteriza de su país para evitar el ingreso de armas y de dinero producto de actividades ilícitas de México. Además, aseguró que frenando la entrada de armas al país bajarían de manera significativa los homicidios dolosos en México. Y para hablar al respecto, saludo con gusto en el estudio a Samuel González Ruiz, experto en seguridad. Muchas gracias por estar aquí, Samuel. Qué gusto. Gracias por la invitación. Bueno, como decimos hace unos momentos, el anuncio que ayer hizo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ¿tú coincides en que el gobierno de Estados Unidos busca evadir, por ejemplo, su responsabilidad en el tráfico de armas ilegales al país? Bueno, yo creo que el problema de las armas es un problema que ha estado presente en la relación entre México y Estados Unidos por muchos años. Evidentemente, la manera como las autoridades norteamericanas han desarrollado el proceso de, digamos, combate a los elementos ilícitos de las ventas de armas en Estados Unidos y su importación a México, pues sí ha tenido algunos problemas, algunas operaciones mal realizadas desde hace bastantes años, y sí requiere el gobierno norteamericano pues poner luz en esta área del combate a las armas que llegan a nuestro territorio, y son uno de los elementos que hay que tener en consideración, desde luego, para analizar el problema de los homicidios. No es el único, ¿verdad? Ese depende del gobierno norteamericano. Del gobierno mexicano y de sus instituciones depende fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer a las policías, fortalecer al Ministerio Público, que los jueces tengan una actitud más equilibrada entre los derechos del imputado, de la víctima y de la sociedad, y desde luego, obviamente, la mejora en las policías abatiendo la corrupción, todos los procedimientos que tienen que desarrollarse, la capacitación. Y aquí, complementando a lo que pues ha dicho el señor secretario de Gobernación, el licenciado Alfonso Navarrete Prida, yo me atrevería a sugerir también que ha habido graves problemas en el proceso de implementación del sistema acusatorio en México, ¿verdad? También derivados del gobierno norteamericano. Yo también le aconsejaría al señor Trump que revise todos los programas que hay en México en materia de capacitación, que algunos son fallidos, porque como ha dicho el doctor Buscaglia, se han gastado más de 500 millones de dólares del contribuyente norteamericano, aparte de los del mexicano, que no se ven, ¿verdad? ¿Dónde están las capacitaciones? ¿Cómo es posible que lleguemos 10 años y que no haya habido resultados en el proceso de capacitación, que los americanos hayan gastado tanto dinero de su presupuesto en pues elementos fallidos a la hora de implementar este modelo? O sea, hay que ver todos los errores, sí, hay ¿verdad? Que ver todo el panorama, por supuesto. El licenciado Navarrete Prida lo hace con prioridad enfocándose al tema de armas, pero yo digo hay que revisar todo, hay que revisar los errores del gobierno norteamericano que ha tenido en el proceso de implementación mexicano durante los últimos 10 años también, y desde luego el gobierno mexicano, el actual y el nuevo, tiene que tomar las cartas en el asunto y decidir, porque una buena parte de la violencia no surge por las drogas, como dicen algunos, sino fundamentalmente por los errores en la implementación del modelo acusatorio. Por otro lado, entonces, nos dirías que sí coincides en el hecho de que disminuyendo el tráfico de armas de fuego de Estados Unidos a México podrían disminuir a su vez de manera significativa los homicidios dolosos en México. Es un factor. El fenómeno delictivo es mucho más multifactorial, grande, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú me dices, ¿va a influir si controlan las armas? Sí, va a influir. ¿Va a influir si logramos disminuir la violencia ocasionada por las drogas? Sí, va a influir. Pero lo más determinante tiene que ver con el establecimiento del Estado de Derecho, el abatimiento de la corrupción y el abatimiento de la impunidad. Hablas precisamente de leyes. ¿Qué lagunas legales entonces existen No hablo de en el leyes. país? De implementación de programas. Exactamente, implementación de programas y de prácticas. ¿verdad? Y hablando de leyes, ¿qué lagunas legales existen en el país para que se puedan importar las armas? Para importar armas. Para importar armas, porque además hablamos de armas, están siendo importadas armas mucho más potentes que las que usan los ejércitos, las Fuerzas Armadas, que ahora están en manos de civiles. Sí, son armas que son contrabandeadas de los Estados Unidos hacia México, ¿verdad? Aquí tú puedes revisar la prensa, desde luego, como lo hacemos todos los analistas, y hay en todas las ocasiones, todos los días, ¿verdad?, se está deteniendo a personas con armas que fueron importadas en muchas ocasiones de los Estados Unidos, o bien contrabandeadas desde la frontera sur
Y ahí obviamente se sabe por las autoridades que están haciendo las investigaciones que las armas más viejas, los AK-45 más viejos, por ejemplo, han llegado a venir en muchas ocasiones de la guerra de guerrillas de los años 70 y 80 y obviamente son, digamos, sobras, si me permites la expresión, de esos elementos. Entonces, evidentemente, sí es un elemento central el que pueda generarse un mayor control sobre el tráfico de armas hacia México, sí puede ayudar, pero son todos los otros factores también que son muy importantes para dar resultados. Con estos factores yo podría interpretar, tú me dices si estoy en lo correcto entonces, que consideras que la presencia de armas ilegales podría ser el producto de un Estado que es incapaz de brindar seguridad a sus ciudadanos. En México, sí, ¿verdad? Pero también tenemos graves problemas, como han dicho varios procuradores, en el momento en que los jueces, a la hora de la aplicación del modelo procesal acusatorio, por ejemplo, te detienen a personas con 6, 7, 8 armas y los jueces los sueltan, ¿verdad? Evidentemente una persona que trae 8 armas AK-47 o superiores, ¿verdad? Como la nota que tú viste de las RPGs con el que derribaron al helicóptero, ¿verdad? En el 2015 el cártel Jalisco Nueva Generación, no lo quieren, esas armas no las quieren para estar haciendo delitos menores, ¿verdad? Se trata siempre, en caso de ese tipo de armamento pesado, se trata obviamente de personas vinculadas a la delincuencia organizada. Y por eso muchas organizaciones, entre ellas pues México SOS, Alto al Secuestro, etcétera, han subrayado que los jueces tienen que ser mucho más conscientes que cuando se detiene a una persona con armas, significa que representa un gran peligro para la sociedad. Y que se tiene que investigar. Y se tiene que investigar y sancionar, y esa es una de las excepciones, según la propia Constitución, para que las personas se pueda justificar su prisión preventiva o bien justificada o bien oficiosa en el caso. ¿Y qué tiene que hacer tanto México como Estados Unidos para que esta sea una lucha integral? Como tú dices, las armas por un lado, pero también la implementación de programas por otro. Es bien importante entender la relación bilateral, ¿verdad? Las armas es un elemento que a nosotros nos lastima, tiene razón el señor secretario de Gobernación, pero del otro lado, fíjate bien, los opiáceos que exportamos. En los Estados Unidos tienes más de 30,000 muertos por sobredosis al año, ¿verdad? De opiáceos fundamentalmente. Algunas son drogas legales, muchas son ilegales con el fentanillo, ¿verdad? O bien los derivados de la amapola, como la morfina, la heroína, ¿verdad? Todos esos han hecho un problema de salud pública en los Estados Unidos con muchísimos muertos, ¿okay? Tantos como aquí en el fenómeno de la violencia. Y ahí ves cómo las dos sociedades, se quieran o no, están integradas en el ambiente internacional y por eso tienen que trabajar de manera conjunta. Sí, es una actividad compartida completamente. Así es. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Como siempre, a tus órdenes. Es un gusto, Samuel, y bueno, estaremos al pendiente. Este tema todavía sigue y, como dices, tendría que implementarse un plan integral para poderse solucionar este problema.